Buenos días, tardes, noches, a donde quiera que nos estén escuchando. Hoy vamos a hablar sobre dos temas importantes y extremadamente relevantes en la actualidad: la COVID-19 y cómo este nos relaciona con uno de los sociólogos más importantes del modernismo, Anthony Giddens. Así que saquen la botanita, su sabritón, que su sabrita blanca, que en Shot Sociológico vamos a hablar sobre Giddens y la COVID-19. Shot sociológico. Llena de chistes malos y mucho análisis. La sociología como nunca antes la habías escuchado. Porque la sociología no tiene que ser aburrida. Con Marco Zuleta, Aranza Ramírez, Diego Sarabia, Fernando Trejo y David Eduardo como técnico de audio. Pues empezamos a extrañar este chismecito sociológico. Y pues miren, estoy acompañado de Aranza, de Fernando y de Diego alias Didaco. Y vamos a empezar hablando sobre quién es Giddens, como su vida, su obra, su biografía, ya saben, cosas de la escuela. Y para eso va a estar Trejo, así que por favor empieza. Buenas tardes, señor Ay, pues Trejo. como vemos. Buenas tardes a todos. Hola. Giddens nació el 18 de enero del 38, ya hace un rato, Ya en llovió, ya Londres, llovió. en Londres, Reino Unido. Para hacer la mejor estudio en la Universidad de Hull, que es conocido por la teoría de la estructuración, la famosísima teoría de la estructuración, famosa por aportar elementos de la sociología moderna, apoyando los trabajos de escuelas, tanto de pensamientos como modernos como anteriores. Ay, ay, ay. Ay, ay. También la agencia de la fenomenología de Schultz, la noción de consecuencias inesperadas de la acción de Robert Merton, que fueron definiendo su marco teórico, lo cual es la causa de la complejidad de su trabajo. Y es fundamental analizar a la luz de los debates y los desafíos de las ciencias sociales y que sus posibles opiniones de sucesos que ocurren en la actualidad. Como Sí, vemos, generalmente se considera a Giddens como uno de los autores sintéticos, es decir, que intentó en su trabajo y los puntos críticos de la teoría de la estructuración superar la división sujeto-objeto. Y en el proceso construye el concepto de la dualidad, de la estructura que terminó volcada hacia uno de los lados de la antinomía entre el sujeto y el objeto. Estamos hablando de una estructura bastante ¿cómo te quedó el mapa? filosofada. Pues vaya, Cuadrado. qué difícil, ¿eh? Vaya, qué Se difícil. escucha complejo, pero a ver, Diego, explícanos más o Pero va, menos ahorita más mismo yo sobre, se los voy a sobre poner Giddens. bien fácil. Yo se los voy a poner sencillo. Ahora sí que, A ver. básicamente, Giddens hace un análisis de cómo vamos a llegar a ser la sociedad que somos actualmente, donde vamos a estudiar todo desde una perspectiva donde una célula de todo esto se llama el actor social, al cual Mm, le vamos a poner el nombre ahorita de, no sé, Juliano, algo sencillito, ¿no? Algo común. Cayetano. Ah, no, Juliano. Bueno, pues O Juliano Furcio, ¿no? nace el Furcio. Bueno, pues aquí nuestro compañero Juliano Cayetano Furcio nace, crece, se reproduce y vive en un sistema donde solo recrea lo que ya vio. Y a esto que Juliano Cayetano Furcio recrea, le llamamos las prácticas sociales, las Me cuales nacen y se recrean una y otra vez en la sociedad, que además las limita a partir de reglas, donde también interviene la teoría de Giddens sobre la reflexividad, que no es más que el cómo un individuo se pregunta, ahora sí que a conciencia. Eso es un examen de conciencia de cómo considera él que son sus acciones o las de los demás, si son buenas o malas, o bueno, ahora sí que aplicando la del diablito en el hombro izquierdo y el angelito en el diablo derecho. ¿Es bueno o es malo? Depende del contexto. Es ver a qué me conviene más, si la tiro de bueno a malo, ¿no? Sí, justo, Ajá. o sea, es como esto de cómo el individuo y la colectividad van guardando cierta relación entre sí, ¿saben? Es como eh, explica él el impacto que tiene la vida cotidiana de las personas en el funcionamiento global de la sociedad.
Ándale, ándale. Fíjate, sucede que Giddens tiene su teoría muy marcada de que Juliano Cayetano Furcio y su vida cotidiana influye, y es influida de una manera, pero acá fea, acá Densa, de mucho, densa, sí. potente. Ajá, donde su función puede causar cosas en la gente y la opinión de la gente le hace, pero también un denso aporte a Juliano. Sin embargo, con todo esto de que la modernización, las revoluciones, toda la información que fluye a diario, como que Juliano se ve abrumado, como bombardeado, estresado, vaya, no se halla. Triste. Entonces, sí, como que Juliano se empieza a sentir triste porque ve que hay un montón de información y un montón de medios que van evolucionando y empiezan a evolucionar y no dejan de evolucionar. Y por ellos es que nos hemos convertido en una sociedad de riesgo en la que, por ejemplo, Juliano se convierte en un ser ansioso y a la vez contagia a la sociedad que le rodea de esta ansiedad, de esta que no deja de pensar en la magnitud de los problemas que los sistemas expertos nos brindan, como lo pueden ser los sociólogos que afrontamos en el presente, y el cómo estos nos van a afectar en el futuro, cómo estos problemas que, no sé, por ejemplo, ecológicos, que nos dan una magnitud de cuántos árboles se talan al año, el sociólogo lo estudia, a ver, le dice al tema, venga, para acá, lo estudiamos, y todo esto lo vamos estudiando como para ver en qué le afecta a Juliano, vaya. Oigan, Sí, es y por que, ejemplo, ay, perdón, es que, o sea, estamos viviendo una época donde las revoluciones están siendo, pues acá hay que la globalización, la transformación personal e incluso, pues nuestra relación con la naturaleza. oigan, ¿cómo se llama esto? No sé si tenga que ver con el tema, pero supongo que la ansiedad que dijo Diego de que se contagiaba, no sé si les ha pasado que se abruman por ver tanto las noticias o cosas así. Yo creo que tiene algo que ver con eso. Sí, de Sí, repente el que te entre tanta información es una era donde pues ya todo el mundo está saturado, ¿saben? ajá, porque fíjate. Ahorita Me como fijo. que se ve un chingo de noticias del COVID Sí. y del mismo COVID, de que hay tantos muertos y de que hay tanta cosa que uno ve que de plano como que se saca de onda, ¿no? Pero fíjate que pues no es muy diferente a antes. Antes también había muertos, antes también había tanta cultura de la muerte, tanta cultura de la destrucción en nuestra sociedad. Pero ahora como es una enfermedad, como que ya nos empieza a dar más miedo, ¿no? Es que tiene que ver con la globalización, güey, porque es una era donde la información la tienes por todos lados, entonces, o sea, tú te ves como en esa necesidad de elegir constantemente lo que está bien y lo que está mal. Ajá, y por eso Es mismo, que, güey, es lo mismo, güey. Es exactamente lo mismo. Es una construcción intersubjetiva a la que le adjudicas un valor intrínseco y la persigues, güey. El hecho de que la ajá, gente se forme para tocar una piedra, güey, es lo mismo a la que la gente se forme a tomarse una foto con un espejo, güey. Es lo mismo, güey. ajá, y por ese mismo flujo de información en el que pensamos o nos dan a pensar tantas cosas de que tomarse la foto con la piedra es lo máximo, es por lo que pensamos nosotros para nuestros adentros que debemos de hacer algo por cambiar todo lo que vemos. Los medios y las opiniones nos hacen creer que se trata del final del mundo y además le hacen creer de una forma brutal a Juliano Cayetano Furcio que es su culpa. Le dicen a Juliano, ¿sabes qué? Tú eres el que la regó, ahora tú nos ayudas a salir de esta. Y lo amenazan y lo patean. ¿Ah? Exacto, exacto. Justo, Linchamiento. justo lo que Giddens buscaba era pues ayudar a los ciudadanos, ¿saben? Así guiándolos. Y esto tiene que ver mucho, o en gran parte, yo diría que con la autonomía o lo que él llama el proyecto reflexivo del yo. Explica, explica. Lo que pasa es que, digamos que la autonomía tiene como finalidad, según él, tratar a los demás como tales y a su vez el hecho de que el desarrollo de las potencialidades ajenas, pues las veamos no como una amenaza propia, sino como una oportunidad para nosotros, ¿saben? Es como que los individuos estén abiertos a una mayor cooperación. Esto tiene que ver igual con
con la relación que hay en la tercera vía que él plantea. Es como una alternativa que nace justo como de la convivencia pacífica entre las políticas del desarrollo social y la libre actividad pues de la empresa privada, que viene siendo parte del neoliberalismo y la socialdemocracia. Entonces, pues sí, o sea, lo que busca él es justo esta convivencia pacífica, pero a partir de conocernos a nosotros mismos para comprendernos y así, pues, como que al mismo tiempo comprender al mundo, ¿saben? No sé si me entienden. Ah, fíjate Oigan, que lo que dices es interesante, porque aquello de la tercera vía y la teoría ajá, reflexiva del ser, el proyecto oh, reflexivo del yo, como que se vio mucho en esta pandemia, vaya, porque exacto. por ejemplo, hablas de límites autoimpuestos para el manejo exitoso de una relación ¿con quién? De Juliano con el mundo. Sin embargo, por ejemplo, hay veces que Juliano ve en el transporte público un pánico colectivo que empieza desde uno mismo y uno mismo no se controla, ¿no? De que empieza a ver que alguien empieza a toser y empieza rápidamente a pensar que ese flight tiene COVID, y Sí, se güey. aloca, le da pánico Y pasa, Contagioso, ¿no? Muy contagioso. contagioso y lo quiere bajar del metro a madrazos, ¿no? O sea, lo quieren como linchar. que lo quiere linchar y le quieren dar en su madre, porque es cierto, a pesar de que el ser humano puede ser bondadoso, puede ser empático, también uno es egoísta y vaya que cuando aflora el egoísmo es de que es feo, ¿eh? Sí, pues supongo Sí que me ha sí. pasado. Bueno, y ahora yo digo que otro ejemplo también de cómo aplicar esto de Guidance a la pandemia ha sido como, este, pues el uso del cubrebocas, ¿no? De lavar las manos y todas estas medidas que nos han dado Exacto. como Sí. para poder, sobrellevar la pandemia y que no nos haya contagios. Porque esto antes no lo teníamos infundido, pero gracias a todos los medios de comunicación y eso, ahora es parte de nuestra sociedad. Incluso ya, como dijo Idaco, vemos raro a alguien que no tenga cubrebocas, que no tenga la sana distancia y cosas así. Como que ahora nos estamos usando eso que ya es infundido en la sociedad y quienes no lo hagan, como que lo señalamos, por así decirlo, ¿no? Y, De Ajá, como que te enojas, ¿no? ajá, de que, ajá. qué irresponsabilidad. Es Al que, principio yo no era fíjate, fan de eso, ¿eh? Yo no era fan de eso. Del hecho de acostumbrarme a tener que usar cubrebocas, me había transmitido cierta ansiedad de cierta manera. Y hoy en día que estoy tan acostumbrado a que todo literalmente se globaliza al 100%, lo noto raro que alguien no traiga, ¿eh? Sí, Sí, de justo. que llegas a tu casa y a veces, o sea, no sé si les ha pasado, pero a mí se me olvida quitarme el cubrebocas. Es como, no, no sé. Como Ya te ya parte acostumbras. de, sí, es súper es que normal. fíjate que eso es importante porque Giddens lo ve de que así como acudimos rápidamente corriendo con epidemiólogos y doctores, también se debió como que acudir a un estudioso de las ciencias sociales. No se pensó que todo esto que ustedes dicen, el cubrebocas, el pánico, la sana distancia, no se pensó que fuera a tener un impacto tan enorme en la que ya ni siquiera pensamos en que también no somos iguales. El capitalismo nos convirtió en seres desiguales socioeconómicamente, porque ustedes, por ejemplo, que como que les da miedo y que hay gente que le da miedo que los otros no usen cubrebocas, porque pues, por ejemplo, Juliano, pues tiene que salir a trabajar, tiene que ganarse el pan o se muere de hambre y ve que Paco el Chato puede pasar días y días y días en su casa y no hace nada, pero aún así tiene dinero. ¿Cómo Y se llama? Sí, yo creo que con la pandemia como que esto de la desigualdad se ha visto más marcado y más también como justamente en las personas que critican a los que tienen que trabajar diariamente como para, que decías, que ganar el pan de cada día, por así decirlo. Este, sí, y ¿cómo se llama esta palabra? Como que
tachan de que son irresponsables cuando pues en su propio privilegio no trabajan para poder hacer eso. En su privilegio no ven fuera de la burbuja donde Juliano a Cayetano Furcio se tiene que desarrollar, donde además su normalidad explotó de una manera exponencial. Ahora hasta saludarse con sus cuates es una cosa que uno no acaba de entender. ¿Qué diferencia es un choque de manos, un chócalas, un fuerte abrazo acá de compas, a que nada más con el codito, con el pie? Hasta cuando alguien ¿No? estornuda es como que te paniqueas, no sé. Y Antes, fíjate que eso, no, sí, y es que eso nos trae recuerdos de lo que pasó con la crisis del VIH en los Con la 70s, influenza. los 80s, ajá. O sea, tenemos recuerdos de tantas enfermedades, VIH, influenza. ¿Qué otra pandemia se les ocurre? A ver. Cuando yo iba en Le el vol- kinder estaba morro, cuando fue lo de la el- influenza, mucho de que hubo muchos casos, hasta suspendió mi salida de kinder, iba a ir vestido de No calabacita, me manches. acuerdo, de cancelosa, todo eso de nombre que me trae recuerdos no gratos. Andaba que y mi mamá ahora, bien asustada y mis papás tenían que salir a trabajar, entonces, no, hombre, mucha gente que está en diferentes privilegios no entiende lo que tener es que salir trabajar. a ganarse el pan, ¿no? Ajá. Ujú. De que lo entiende, pero ahorita con la normalidad, la nueva normalidad, como que hasta su burbuja se cerró todavía más. Sí, porque pues incluso en la educación, o sea, no todas las personas tienen acceso a internet ni siquiera a electricidad. Y esto también, por ejemplo, lo podemos, saliéndome mucho ya del tema, es de, ¿cómo se llama? Por ejemplo, en las clases en tele y en radio, pues también hay algunos que no tienen estos medios de comunicación y esto se volvió como más complejo y como que acentúa más las diferencias en estas diferencias sociales. sí, Sí, como que como que, aquí recurrimos a esta parte media desigual, como lo decía Didaco, la parte socioeconómica, no sé, y también la parte de, pues que el desarrollo de, como, hagan de cuenta que, por ejemplo, el desarrollo de las habilidades de otra persona, o sea, el desarrollo de las habilidades ajenas, como que lejos de verse, pues no sé, beneficio de una comunidad, como que ahora se ve como una amenaza. como que ahora vemos al chavillo que va a la escuela a estudiar de ingeniero, ya lo vemos como un escapista, no sé, como que en vez de tenerle admiración, ya lo vemos con envidia, Exacto, sí, justo, en vez de justo. pensar que nos puede ayudar, pensamos que está aquí para querer fregarnos, ¿no? Sí, como Sí, que ya no la gente respetamos, o mexicana. sea, ya rompimos ese límite de respetar las capacidades del otro, ¿no? Pues sí, básicamente, y vaya que esta pandemia se ha visto. Y pues bueno, Pues creo que eso es todo. Muchas gracias por participar a todos. Espero les haya gustado este podcast, que estos comentarios les haya ayudado sobre todo a entender un poco más acerca de cómo la sociología puede ayudarnos a ver problemas reales, en este caso la pandemia de COVID, y cómo todo afecta. Eh, Así que si quieren más información o escuchar más podcasts y vas a estar aquí con nosotros cotorreando otro rato, síganos en la próxima edición. Cuídense y hasta Dios, y hasta Dios, y hasta luego. Hasta adiós. Dios, bye. Usen cubrebocas. Una reina la gran cosa, pero que sigue tan divina, será siempre una belleza de cantina.